qué se refiere eso de agrupar datos, profe? Bueno, yo tengo una lista, una serie de datos, ¿verdad? Como hemos visto y como vimos la vez pasada, para sacar promedio, media, etcétera. Pero cada uno de esos datos representa una medida que se ha hecho, el resultado de una medición que se ha hecho. Normalmente yo los datos los obtengo de manera desordenada. Bueno, aquí este ejemplo yo los estoy colocando de manera ordenada precisamente para entender eso. Entonces, a la hora de obtener las mediciones, yo voy obteniendo mediciones que van desde el 57 hasta el 64, si sigo aquí hasta el último dato. ¿Sí? Pues bueno, yo veo que tengo muchos datos en total. Si me fijo en el recuento que tengo acá seleccionado, dice que tengo 100 datos. Bueno, si yo quisiera graficar esos 100 datos, eh, en un gráfico de columnas va a ser un poco difícil, ¿verdad? Entonces yo lo que voy a hacer es que los voy a agrupar y voy a utilizar un intervalo que me sirva para propiamente ese agrupamiento. En el caso de lo que llamamos nosotros intervalo, se calcula mediante el rango. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, voy a ponerlo por acá. este, esto más bien lo voy a correr uno más abajo. Okay. Vamos a poner acá el rango. ¿Qué es el rango? El rango es la distancia que van a recorrer los números. O sea, yo tengo como dato mínimo el 57, voy a ponerlo nada más acá a modo de ejemplo, y como dato mayor el 64. Entonces quiere decir que mis datos van a hacer todo este recorrido. Van a hacer el recorrido desde el 57 hasta el 64. Y obviamente pues todos los números que estén entre esos dos van a conformar el rango. O sea, voy a tener el 58, el 59, el 60, 61, 62, 63 y 64. Pues todo eso va a ser el rango. A eso es lo que se refiere el rango. Y para calcular el rango precisamente necesito estos dos datos, el dato mayor y el dato menor. Porque lo que yo voy a hacer es al 64, que es el mayor, le resto el 57, que es el menor. Entonces ahí voy a tener lo que es el rango. Perdón que borro esto acá. O sea, mi rango, que son los datos desde el 57 hasta el 64, va a tener un recorrido de 7. ¿Ok? En base a ese rango, yo voy a hacer el agrupamiento de los datos. O sea, los voy a agrupar. Entonces, yo tengo 100 datos. Son 100 datos. Y los voy a agrupar de dos en dos. Entonces, quiere decir que voy a utilizar un intervalo de 2. Este intervalo se puede calcular, sí, pero aquí yo se los estoy dando o se los estoy diciendo de manera, digámoslo, arbitraria, porque si no tendríamos que hacer algo como esto, ¿verdad? Donde el intervalo lo calculamos mediante una fórmula. Aquí está. No, Santiago, te estoy hablando que no. Bueno, está bien. Híjole, se me fue muy... Ok, vamos a ver. Entonces, vamos a ir haciendo agrupamiento. O sea, esto lo podemos hacer en Excel muy fácil. Yo aquí lo voy a explicar de manera mecánica y ahorita lo voy a explicar de manera como Excel me lo podría resumir. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo voy a tener X cantidad de clases. Clases van a ser las columnas que yo voy a tener. O sea, en el gráfico de histograma voy a tener 4 columnas. Algo así. Quiere decir que entonces yo voy a definir cada una de las columnas mediante un grupo. El primer grupo va a ser iniciando desde el primer dato, que es 57, y como tenemos un intervalo de 2,
vamos a ir de 2 en 2. Entonces este 57 le vamos a sumar 2. Y ahí tenemos el primer grupo. 57 a 59. Después, para la siguiente clase, que es la siguiente columna, vamos a empezar con el número que terminamos anteriormente. Y igualmente le vamos a sumar 2. 61. Voy a parar un toquecito acá. No, mejor voy a continuar. Ya les voy a terminar de explicar. 61. Y luego aquí a 61 le sumo 2. Y luego aquí 63. Y luego acá a 63 le sumo 2. Y con esta cuarta clase completo el rango completo desde 57 hasta 64. Se me pasó uno, no hay problema. Es mejor que se pase para que abarque todo el rango, pero agrupado. Ven que aquí los agrupé. En la primera clase agrupé desde el 57 hasta el 59. En la segunda agrupé del 59 al 61. En la tercera clase del 61 al 63. Y en la última del 63 al 65. Ahora bien, Hay que un rango de 8, profe, entonces. sí, digamos, de 8 no. Lo que pasa es que el 65 no existe. Yo tengo hasta 64. Lo Ajá, que pasa es correcto. que a la hora de hacer el agrupamiento yo tengo que respetar el intervalo, que es 2. Entonces, sí, Ok. alguno podría llegar aquí y poner 64, y está bien. Pero digamos como para respetar ese ancho, digámoslo así. Y ya les voy a explicar por qué. Ahora bien, si en algún momento algunos de ustedes dijeron, pero el 59 aquí y el 59 aquí, cuando yo tenga ese número, 59, ¿dónde lo pongo? ¿Lo pongo aquí o lo pongo aquí? ¿Por qué? Porque luego tengo yo que hacer la frecuencia. La frecuencia es contar cuántos números de la serie de datos que yo tengo acá, cuántos números están entre este grupo, entre el 57 y el 59. Pero como ya vieron, tengo aquí 59 y aquí también. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es reducirle 1, porque si no, no voy a tener de manera donde ubicar. Vean, aquí también con el 61. Entonces aquí lo tengo que reducir a 60 y aquí lo tengo que reducir a 62. Y ahora sí me van a quedar 2, 2, 2, perdón, y 2. Ya de manera eh, menos ambigua. ¿Por qué? Repito, porque cuando yo tenga el 59, pues me voy a encontrar con esa ambigüedad de dónde coloco los números cuando yo cuento 59, porque vea que aquí yo tengo el 59 varias veces. ¿Okay? ¿Dónde lo coloco? Pues haciendo esto ya tengo de manera más certera dónde. Si por ejemplo yo ahora cuento cuántos números están entre el 57 y el 58, perdón, no les dije, este LI y LS es límite inferior y límite superior. El límite inferior de la clase 1, el límite inferior de la clase 2, clase 3 y clase 4, y lo mismo con el superior. Es lo que va a abarcar, es el grupo que voy a tener. Por eso se llaman datos agrupados. Si yo cuento acá cuántos tengo entre el 57 y el 58, pues muy fácil, nada más los cuento. Perdón. Aquí están. Voy a ponerles un colorcillo ahí por varas. Acá. Y dice que ahí yo tengo 13. Si yo cuento los datos del 57 al 58, tengo una frecuencia de 13 en este caso. Y lo mismo con los demás. Por eso se llama distribución de frecuencias, porque estoy distribuyendo con la frecuencia que tengo en cada uno de los límites. Acá tengo 59 y 60. Ok, entonces si yo vengo acá a contar los números que tengo entre esos dos, acá dice que tengo 55. Vamos a señalarlo ahí con otro color. Ok. Ahora si me voy a contar los datos que tengo entre 61 y 62, o sea, ese otro grupo, pues entonces igual me voy acá a contarlos.
Y hasta ahí tengo 30. Vamos a ver con otro color ahí medio feo. Ese. Ok. Ven que yo aquí ya tenía la sumatoria hecha para que me fuera sumando, y yo en total debo tener 100 datos. Bueno, los últimos dos, que son 63 y 64, van a estar aquí en este último agrupamiento, para que ahora sí me completen los 100 datos que yo tengo. Todas las frecuencias que están acá, que son la cantidad de datos pero por grupos, me tiene que sumar el total de datos con los que yo estoy trabajando. Ahora bien, esta frecuencia, casualmente, esta frecuencia es la que me va a determinar la altura. Es como los gráficos de barras que les expliqué la semana pasada. O sea, yo voy a tener acá una columna que mida 13, otra columna que mida 55, o sea, va a ser un poco más alta, otra columna que mida 30, va a estar como por aquí, y una pequeñita de 2, algo parecido a esto. ¿Okay? Ahora bien, yo sé que cada una de ellas tiene un límite, pero también acá podemos calcular este XM, se refiere a punto medio. El punto medio que está entre el límite inferior y el límite superior. O sea, lo que está a la pura mitad de ellos. ¿Sí? En este caso es muy fácil, ¿verdad? Porque yo sé que lo que está entre 57 y 58 es 57,5. Pero si no, hacemos esta siguiente fórmula, donde encerramos entre paréntesis esta sumatoria, 57 más 58, como les dije, encerrado entre paréntesis, y lo divido entre 2 para saber el punto medio. ¿El punto medio de qué? De la primera clase. Y eso ya les voy a explicar por qué. Y así con lo mismo, ¿verdad? Aquí es porque lo llegué a 65. Vamos a 64 para que todas queden así. 3,5. Ok, vamos a ver. Les voy a dar ahí unos segundos para que me digan si tienen hasta acá alguna duda antes de seguir. Profesor, lo que sacó hoy fue la media. ¿Ah? ¿Perdón? Usted lo que sacó hoy fue la media cuando hizo eso, cuando... No, lo que saqué fue el punto medio. Al punto Sí, es medio, muy sí, sí, sí. parecido a una de las fórmulas que usamos en la media, sí, cuando tenemos Ajá, dos datos por eso le que... decía, ¿sí? Sí, sí. Sí, muy, muy parecidillo. Perdón que me... Perdón que me ríe. Bueno, vamos a ver. Esto que tengo acá es la distribución de frecuencias. Por eso es que nos sirve para lo que es el histograma. El histograma no es ni más ni menos que un gráfico, pero un gráfico que me va a representar cómo están distribuidos estos datos, cómo están representados de manera agrupada. ¿Okay? Yo aquí veo que voy a tener 4 columnas porque me salieron 4 clases a la hora de agrupar los datos de 2 en 2. Y repito, fue porque los agrupamos de 2 en 2, pero los pude haber agrupado de 3 en 3, de 4 en 4. Eso ya va a depender de cómo yo quiera representarlos. ¿Okay? Con esa distribución que tengo de 2 en 2, perdón, más bien con ese agrupamiento que tengo de 2 en 2, voy a tener esta frecuencia en cada una de esas clases. ¿Okay? Este punto medio me va a servir, no es necesario, pero me va a servir en determinado caso para identificar las
las barras. Ya les voy a explicar cómo y por qué. Vamos a ver, voy a utilizar estos datos de las frecuencias precisamente para hacer un gráfico de columnas. Voy a agarrarlo un poquito más para acá, ahí como para que se vea. Esto es un histograma que se escribe con I. Las columnas las voy a estoy perdido, a ver, aquí los voy a unir, y esta parte ahí está bien. Lo que quiero que vean es esto. Voy a achicar un poquito para ver, que se logre ver tal vez todo aquí junto, y creo que con una más, ahí está genial. Ok, esto que tengo acá, este gráfico, es el histograma, que necesito hacer primero la distribución de frecuencias para poder determinar el histograma. Y eso que yo hice acá, la distribución de frecuencias, lo hice de manera manual. O sea, ¿qué quiere decir? Que cualquiera lo puede hacer. Yo lo hice acá en Excel, pero igualmente ustedes vieron que lo pueden hacer, nada más pues hacen los cuadritos, hacen los cálculos y ya. ¿Por qué? Porque ahorita les voy a explicar otra manera, pero es para que Excel básicamente lo haga en 2 chasquidos. Ok, pero bueno, como ven, tengo 4 columnas. La primera columna tiene una altura que va a corresponder a 13, como lo pueden ver acá, la columna 1. La columna 2, que es la más alta, me va a determinar una altura de 55, ahora como pueden ver ahí. Ya luego pues la tercera columna corresponde a 30, y la última chiquitica que ahí se asoma pues va a tener apenas una altura de 2. Ese es el histograma. Ahí yo puedo ver cómo están distribuidos los datos de manera tal como yo los agrupé. ¿Okay? Pero como ustedes ven acá, cada una de las columnas lo que tiene identificado es 1, 2, 3, 4. ¿Okay? Realmente lo que yo debería tener ahí es o la determinación de los límites o el punto medio. ¿A qué se refiere? Bueno, ahora sí voy a aclarar un poquitito esto. Como ustedes vieron, donde empieza uno, termina el otro. Entonces, por ejemplo, yo aquí tendría que tener 57 y aquí 59. Aquí 61. ¿No? ¿Por qué? Porque este es el límite que hay entre uno y el otro. Entonces, en vez de tener esta identificación de 1, 2, 3, no debería tener eso. Eso es un 6. Qué horrible, ¿ve? Entonces, como esta parte no me permite hacerlo, bueno, haciéndolo así no me va a permitir, yo lo que necesito entonces es cambiar esto y en vez de que tener esa parte ahí, decirle que me lo identifique con los puntos medios. Y ahora vean lo que pasa. Ahora sí, ya yo tengo que la mitad de esta columna es 57,5, la mitad de esta columna es 59,5, la mitad de esa 61,5. ¿Por qué? Porque lo estoy identificando con el punto medio para yo guiarme entre lo que hay entre cada columna y cada columna. Igualmente, como estoy utilizando un intervalo de 2, ven que coincide también con los puntos medios. El intervalo también va a concordar de 2 en 2, igualmente si utilizo puntos medios. Repito, esto es de manera manual, por si acaso ustedes pues quieren aplicarlo, haciéndolo ahí dibujitos, el gráfico y calculadora. Pero ahora les voy a explicar cómo hacerlo si ya yo tengo Excel y yo quiero simplificar toda esta distribución de frecuencias acá. Perdón. Y de la misma manera para hacer el gráfico. Hasta ahí me gustaría saber si tienen alguna pregunta. En el examen, perdón, me adelanto un poquillo ahí mientras tanto, por si tienen alguna duda.
En el examen no los voy a poner a hacer un gráfico, ¿no? Pero sí les voy a preguntar, digamos, les voy a poner una cuestión ahí y ustedes, pues, en base a lo que yo les ponga, ustedes responden, ¿verdad? Las opciones correspondientes. Pero con lo que estamos haciendo acá y con lo que les estoy explicando, digamos que no deberían de tener problema. Igual, tampoco son muchas preguntas. Pero ahorita van a ver con esta otra manera de hacerlo, digamos. Aquí, como ustedes vieron, pues yo tuve que elaborar un cuadro, en base a este cuadro hacer este gráfico, etcétera. Bueno, aquí tengo los datos. Estos son los datos con los que estoy trabajando. Yo lo que hago es que selecciono todos esos datos, ¿okay? Inclusive el título, debe haber un título. Si no hay un título, esto que les voy a explicar no les va a servir. Tienen que tener un título. Vamos ahí, estamos refiriéndolos a centímetros. Y vamos a irnos acá arriba a la pestaña de insertar. Esto, porfa, pónganme atención. Si tienen ahí Excel a mano y todo el asunto, no hay problema. Pónganme aquí atención. Y si por A por B no les quedó claro, ahí luego o me preguntan o ven el video de nuevo. Acá en la pestaña de insertar vamos a encontrar la primera opción, que se llama insertar tabla dinámica. Entonces, seleccionando los datos, como les dije, los 100 datos inclusive el título, entonces vamos a insertar tabla dinámica y yo le voy a decir que me la inserte. Aquí ya, como ya seleccioné los datos, ese es el rango que va a usar Excel. Va a utilizar este rango de datos de la A1 a la A101. Eso es lo que está diciendo ahí. Y le voy a decir que me lo ubique aquí. Vamos ahí para que poder manejar la tabla dinámica. Lo que me va a hacer es esto, o sea, simplemente me insertó una tabla dinámica, pero como todavía yo no le he especificado qué trabajar, nada más me da esta opción acá. Como ven aquí, como los datos tenían de título CM, pues esto es lo que me está diciendo acá. Usted tiene aquí un grupo de datos que se llama CM. Lo que vamos a hacer es que vamos a acomodar estos datos y los vamos a filtrar por filas. Vamos a hacer algo así. Estos datos los seleccionamos y los arrastramos a este campo de acá. Dice filas. Voy a hacer algo como esto. Primero vean lo que va a pasar acá. Lo que pasó aquí fue que me insertó los datos en filas. El 57, el 59, o sea, los datos que yo tengo los va a insertar acá. Si hay algún dato de esos que yo no tenga en esa lista, no lo va a insertar. Por ejemplo, que el 61 no exista, no lo voy a encontrar aquí. O sea, va a ser lo suficientemente inteligente para decir, mire, el 61 no existe, entonces no se lo contemplo. Esto fue lo que hizo. Insertar los datos acá. Entonces, estando los datos acá, ahora yo los voy a agrupar. O sea, voy a hacer esto mismo que yo hice aquí. Esto que yo hice acá en la tabla de distribución de frecuencias, agruparlos con un límite inferior y superior en cada clase. Entonces, lo voy a hacer acá. Lo que hago es que me posiciono sobre cualquier dato y doy clic derecho. Y en clic derecho voy a encontrar una opción que se llama agrupar. Obviamente lo que voy a hacer es agrupar los datos. Clic derecho, agrupar. Y voy a encontrarme con esto. Lo cual pues está bien. Dice que voy a empezar con 57, el menor. Voy a terminar en 64, el mayor. Hasta le puedo poner más. Lo que pasa es que ya ahí no va a tener sentido. Y aquí donde dice por es donde yo voy a establecer el intervalo. ¿Cuál intervalo habíamos establecido? Bueno, de 2 en 2. Entonces aquí es donde yo ahí le digo, ok, agrúpeme los datos desde el 57 al 64 de 2 en 2. Y vean lo que hizo. Lo que hizo fue exactamente lo que yo hice acá. Pero, vean que lo hizo, digamos, ya ahí les estoy explicando, pero uno ya luego mecánicamente lo hace más fluido. ¿Okay? Me los agrupó de 2 en 2, 57, 58, 59, 60. ¿Okay?
Y listo, ya los datos agrupados, tal y como yo lo hice acá. Lo que hago es que le digo a la tabla, ok, ya están los datos en filas, están agrupados, ahora cuéntemelos. Lo que hago es que ahora esto mismo que yo hice antes lo selecciono y lo arrastro, pero ahora le digo que me lo arrastre a valores para que me lo cuente. Y aquí pues mecánicamente, automáticamente los va a contar. Exactamente igual a como contamos antes, pero vieron que tuvimos que ir ahí cuente y cuente y cuente y irlo señalando. Aquí lo hizo de manera un poco más fluida, utilizando tabla dinámica. A ustedes les puede pasar esto, que a la hora de que arrastren a valores no les salgan estos valores. Es porque probablemente tienen algo así. Entonces, si les sale algo como esto, no se les paren los pelos, simplemente es porque hay que ajustarlo. Lo que estoy haciendo acá, voy a agrandarle un poquito. Nada más pues le damos clic derecho sobre cualquiera de los valores y acá buscamos resumir valores por, y en vez de que aparezca por suma le decimos que por recuento. Recuento es cantidad o frecuencia. Entonces, nada más que aparezca aquí el recuento. Vieras que es muy común que pase eso. Entonces, como ya yo sé que puede pasar, nada más lo cambiamos acá para que me cuente la frecuencia normal. Si ya yo tengo eso, nada más selecciono aquí y de la misma manera me voy a insertar gráfico de columnas, tal y como hicimos antes con el anterior, y va a hacerme esto. Antes no les expliqué porque preferí llegar hasta acá. Aquí igual le digo que histograma como título. Esto no hace falta, pero se lo quito. Y aquí, como los histogramas, recuerden que donde termina uno empieza el otro, estas columnas tienen que estar pegaditas. Para que estén pegaditas, no sé si lo vieron antes, pero aquí se los explico. Seleccionamos y nos aseguramos de que todas las columnas estén seleccionadas. Con esos puntitos que se habilitan en los vértices, quiere decir que todas están seleccionadas. ¿Por qué? Porque perfectamente yo solo puedo seleccionar una. ¿Cómo? Nada más le vuelvo a dar clic sobre una y ahí solamente tengo seleccionada esta. Doy clic afuera y si le doy clic a alguna de primera, en primera intención se me seleccionan todas. Teniendo esa selección, voy aquí con clic derecho, doy clic derecho y escojo la última opción que es formatear los datos. Y cuando me aparezca acá esto en ancho, le digo que 1 y doy clic afuera para que se habilite, y lo que me va a hacer es que el ancho me lo va a dejar así pegadito. Vamos a dejar como una rayita. Y ven que aquí la identificación de la columna 1, 2, 3 y 4 está dada por el intervalo. O sea, me está diciendo que esta columna empieza en 57 y termina en 58. La segunda columna empieza en 59 y termina en 60. A diferencia del anterior, que no podía hacer eso, porque no me estaba dando un rango, tuve que hacerlo por puntos medios. Pero aquí sí ya lo puedo hacer diciéndole el rango, el límite inferior y superior de cada una de las clases. Pero ven que es el mismo gráfico. La identificación básicamente debería ser muy similar. Ven que aquí entre 57 y 60, ¿qué es lo que tengo? Bueno, 57,5. Son dos maneras de hacerlo, pero ¿cuál es más conveniente? Bueno, si tienen Excel, deberían pues usar la que les expliqué de último, la tabla dinámica.